Está con nosotros Sole Gori para hablar de una posibilidad, cierta o no cierta, de vivir 130 años. Yo conozco esta posibilidad de 102 años plus, viste que hay una punta. Pero no sé, 130, ¿queremos vivir tanto, Sole? Es una muy buena pregunta para arrancar la columna de hoy, si queremos vivir tanto o no. Es un tema que yo también lo tengo ahí, ¿no? Como no tengo una respuesta definida. Sí. A ver, sabemos que la expectativa de vida, cada vez la esperanza de vida va aumentando, ¿no? Y eso tiene que ver con la revolución de todo lo que fue la ciencia, la medicina, y cada vez hay más avances. Y bueno, hay que acompañar con los hábitos también, ¿no? Porque podemos quizás tener muchos avances científicos, pero después seguimos alimentándonos mal o seguimos con estrés crónico y vamos, no sé si vamos a poder ganar esa batalla. Sí. Claro. Ahora, ¿por qué surge este tema ahora? En realidad, lo que salió, una difusión de un trabajo que se publicó, en verdad, en pandemia, sobre la posibilidad de utilizar una terapia que ya existe y que se está utilizando, que es muy cara igualmente, porque todavía sigue siendo experimental, pero que se está utilizando para algún tipo de cáncer, como los que son de sangre, los que no son sólidos, se les llama, y que se podría utilizar para aumentar la vida, pero en realidad ese no sería el objetivo, sino que sería, por ejemplo, disminuir la inflamación en algunos tejidos, por ejemplo, fibrosis en el hígado, que es por una acumulación de células envejecidas. Que obviamente que es un proceso natural y que las células van envejeciendo. Sí. Lo que hacen es quedarse en un estado que no están ni muertas ni vivas, pero están sí generando muchas cosas, o sea que están activas, pero que si no se las va sacando de circulación, si nuestras propias defensas no las van eliminando y se acumulan en demasía, ahí es donde pueden haber algunos procesos inflamatorios, como por ejemplo fibrosis, por ejemplo diabetes, aterosclerosis, varias enfermedades que están asociadas a ese tipo de células. Entonces lo que pasó es que se publicó un trabajo en el cual se utilizaba esta terapia que te digo que ya se usa para cáncer, sí, donde lo que hacen básicamente, muy fácil, es sacar los linfocitos, que son unas defensas que tenemos nosotros, los que parecidos a los que hacen los anticuerpos, los famosos anticuerpos que tanto hablamos de COVID, parecidas a esas, pero que lo que hacen es atacar directamente las células, matar células, ¿no? Entonces, ¿y funciona? O sea, ¿está bueno, funcionando? Lo que hacen es, me la sacan, ¿no? Por ejemplo, sí, me la sacan a mí. Y lo que hacen es mejorarlas en laboratorio, ¿sí? Les dicen, como si te dijera, conocen bien al enemigo, entonces les dan la pista que necesitan para que vaya a ese enemigo identificado y lo puedan eliminar. Eso es lo que mejoró en algunos tipos de cáncer que son muy evasores, se les llama. Claro. El cáncer lo que hace es nuestras células de las defensas pueden eliminar células tumorales, pero el problema es que son mucho más piolas las células tumorales y se escapan. Entonces, lo que hacemos de esta manera es mejorar nuestras defensas para poder eliminar el cáncer desde adentro, sin quimio, ¿no? Es para pacientes que ya no les alcanzan las terapias que ya existen. O sea, ese paso sería después de una quimio. Por ejemplo, es como una cuarta, cuarta línea de terapia. Pero ¿por qué no primero? Si vos ya con eso estás atacando. Bueno, porque es una buena pregunta, pero es muy caro. Por ejemplo, en España, que se utiliza, hay de dos empresas farmacéuticas y salen 300.000 euros el procedimiento. ¿Es justo que haya que pagarlo en etapa experimental? Si a los laboratorios les sirve. En realidad, a ver, en este caso lo que en sí, por lo que tengo entendido, lo cubría el gobierno, pero sí, lo pagan como la mitad el gobierno, la mitad las empresas farmacéuticas, porque justamente todavía, como está en ese proceso experimental, es bueno, vamos por las dudas, no sabemos si va a servir, entonces vamos la mitad de los costos cada uno. El punto es que no se puede universalizar, o sea, no se podría usar esa técnica porque además tiene que ser de tus propias células, o sea, no es que te puedo vender un frasquito con las células de cualquier persona y ponértelas a vos. Es personalizado. Es personalizado y pasa, como te digo, por el laboratorio. El punto es que volviendo, esto ya se usa para cáncer, pero lo que dio una inmunóloga que se llama Amor, de apellido, es española, y ella en su tesis lo que ve es que usando esa misma técnica que se llama CAR T-cells, nada más que lo digo por decir, son esa modificación que te digo de las células nuestras, de nuestras defensas, puede eliminar células envejecidas además, no solamente tumorales, sino envejecidas también. Y lo probaron en ratones. Y en ratones vieron que eliminaban la fibrosis y todas esas enfermedades que te decía, que en verdad era el objetivo, eliminar esos problemas que tenía el ratón, ¿no? En definitiva, en el modelo ese experimental,
pero además le alargaron la vida, un 35% más. Por eso de ahí viene la cuenta de, Claro. entonces nosotros si son 80, bueno, a ver, un 35 y llegás más o menos a 130. Lo que ella dice en una nota, donde le preguntan esto y están muy insistentes los periodistas como diciendo, pero ¿podemos alargar la vida? ¿Podemos vivir más? Entonces dice, bueno, no sé, 130 podría ser, pero el punto no es tanto cuántos años, sino la calidad de vida que vamos a tener. Totalmente. Entonces, si nosotros pudiéramos, de alguna manera, existen fármacos que también eliminan estas células envejecidas, solo que tienen más efectos adversos, obviamente. Si uno pudiera eliminar esas células o mejorar hábitos para no tener esa acumulación de esas células senescentes, uno llega a vivir mejor, quizás hasta los 100 saliendo todos los días. Mira, si me das a elegir, yo te digo, bueno, dale, ¿viste? Porque hay muertes que son injustificadas, son muy tempranas, no tienen por qué suceder. Y digo, en ese caso, la píldora mágica, pero lleguemos hasta, no sé, unos 100. Después hay que renovar, ¿no? Porque la Tierra no tiene espacio para todos. Y bueno, es que por eso me parece que es una polémica, porque también decís, bueno, también vivir más implica que tenés también después quizás hasta que controlar más también a la población, porque estás haciendo algo que en definitiva estás metiendo mano ahí, ¿no? Sí. En algo que naturalmente el proceso es envejecer. Por lo menos en mamíferos, obvio que hay otras especies que son, no sé, más longevas y pueden vivir 500 años. Una almeja, por ejemplo. ¿Una almeja vive 500 años? Sí, hay almejas que viven 500 años. Mirá. Pero bueno, no es que justamente la daba como ejemplo esta investigadora como diciendo, bueno, no somos almejas, somos mamíferos. Digo, tenemos de hecho un sistema que a propósito nos está cuidando de que no haya una proliferación de esas células todo el tiempo. De hecho, la senescencia, que es este proceso de envejecimiento que les comentaba, es un proceso normal que justamente lo que hace es limitar la posibilidad de que haya tumores. O sea, Claro. que las células todo el tiempo se estén dividiendo y hagan un tumor. Bueno, eso es un proceso normal. Lo que pasa es que, como te decía, tienen que ir eliminándose. Y a veces hay algo que se llama aging, que está bastante de moda, que es justamente el envejecimiento, no solo de los órganos, sino también de nuestras defensas, hace que, bueno, que cuando somos más grandes funcione todo un poquito peor. Entonces, quizás no se pueden sacar esas células envejecidas de encima y comienzan a haber, como te digo, diabetes, aterosclerosis, fibrosis pulmonares. La idea de este grupo es en realidad utilizarlo para fibrosis pulmonar, por ejemplo. Ellos quieren empezar a hacer los ensayos clínicos para pasar este mismo modelo en vez de en ratón, en humano, pero con ese objetivo, no con el de alargar la vida. Ya lo veremos, sí, quizás en unos años, yo no diría que es imposible, pero tal vez en unos años lo podamos ver como con distintas técnicas que vayan saliendo, no tiene por qué ser esta, que va a ser cara todavía por mucho tiempo, vamos a poder quizás vivir más. Lo importante es vivir mejor, creo que esa Nos es la clave. encontramos en 100 años acá, ¿te parece? Claro, A contar el seguimos resultado. Seguimos hablando de esto. A ver cómo fue la Tal cuestión. cual, sí. Bueno, ¿qué Mientras sé yo? no venga otra pandemia. Ay, no, por favor. Bueno, pará, que vienen cada 100 años. No sé, mira. En otros 100 toca. Sí. No por las estaremos dudas. aquí. No estaremos aquí, Sole, me parece. No sé. Ya no sé qué decirte. No sabemos. Hasta ahí llegamos. Tal cual. Bueno, Sole, Tal muchísimas gracias por haber No, venido por hoy. favor, a Y ustedes. para la próxima hablemos de los 500 años de la almeja. Me sorprendiste, no sabía que Dale, duraban te lo tanto. traigo, te lo traigo. Sí, No, pobre. no conozco mucho de almejas, pero lo Sí. estudiamos. Tampoco hacen demasiado, ¿no? Perlas, qué sé yo, ni idea. Alguna coleccionista almeja me va a estar matando seguramente. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, 11:30 de la noche, para volver a hacer otro Desde el Conocimiento, aprender mucho acá, cosas como las que nos trajo Sole recién. Chau.